para comunicar las noticias del momento, sabiendo de que ese riesgo biológico que tenemos en ese momento relacionado con el COVID-19, tenemos que dar unas nuevas recomendaciones sobre el lavado de manos, sobre el cubrebocas y todas las medidas preventivas que podamos nosotros tener para no estar contagiados de dicho riesgo biológico. Teniendo en cuenta que cualquier riesgo biológico puede acarrear con una enfermedad, un contagio, para tener en cuenta de que sea una pandemia, una endemia, y que podamos controlar este tipo de riesgo. Este riesgo biológico, como bien se sabe y bien lo decimos, es muy contagioso. Por eso le pedimos a la ciudadanía, por favor, tomar todas las medidas preventivas para poder mitigar y controlar dicho riesgo y no se pueda expandir y tener lesiones y graves muertes para nuestra comunidad. Seguimos con más noticias. Buenas noches. En Colombia se registran más de 200 casos diarios de accidentes laborales con peligro biológico. Si bien las políticas públicas estipuladas para la protección de las personas que trabajan en el sector de la salud deben enfocarse en la prevención de accidentes con agentes biológicos. En nuestro país, las cifras de este tipo de incidentes han ido en aumento y patógenos como la hepatitis B y C o el VIH son muestra de ello. En esta medida y teniendo en cuenta que los riesgos laborales son inherentes a las actividades laborales, es necesario que se establezcan normas específicas para que tanto empleados como empleadores disminuyan el mínimo de las probabilidades de sufrir algún tipo de contagio. Entre el 2002 y el 2014, las empresas más especializadas en la bioseguridad atendió a más de 14.000 accidentes de bioseguridad en el país, entre las cuales se encontraron casos de enfermeros, auxiliares, médicos, cirujanos, bacteriólogos, odontólogos y servicios generales. Las empresas, además de acoger a estas normas, deben capacitar a sus trabajadores en el autocuidado y prevención de estos accidentes, ya sea por pinchazos o salpicaduras, e incluir a sus prácticas diarias la utilización de dispositivos y elementos tales como agujas retráctiles y gafas de bioseguridad que disminuyen la exposición. La investigación propuesta hace mediante a los conceptos de los riesgos biológicos, que son un grupo de agentes orgánicos presentes en determinados ambientales laborales, reacciones alérgicas o intoxicaciones al ingresar al organismo. Bueno, en este caso vamos a hablar de las medidas preventivas en el riesgo biológico. Hay que tener en cuenta estas tres principales cosas, que son el foco o reservorio del agente para evitar su crecimiento o multiplicación del riesgo. 2. El medio para evitar su dispersión y transmisión. Y 3. El receptor o trabajador para evitar el contacto o para evitar o reducir la gravedad de los daños. La idea es que siempre hay que tener en cuenta de que cualquier actividad que se pueda hacer como tal en este sector que se maneja el riesgo biológico están encaminadas a implementar procedimientos y situaciones que eviten o reduzcan la multiplicación del mismo daño, el mismo riesgo. Tengamos en cuenta estas recomendaciones que nosotros en nuestro blog dimos para poder llevar este riesgo biológico un poco menos esperado. La utilización de mascarillas cuando se prevea la producción de salpicaduras de sangre o fluidos. La protección ocular cuando se prevea la producción de salpicaduras de sangre o fluidos corporales a la mucosa ocular. La utilización de batas y delantales impermeables, también la vacunación de la hepatitis B de todo el personal sanitario, la señalización de muestras, ya que todos deben considerarse potencialmente infectados, también cubrir lesiones cutáneas con guantes, lavado de manos antes y después de atender al paciente, y los elementos de protección personal, que son también el uso de guantes. Esas serían las recomendaciones que se tienen para este riesgo biológico, porque hay que tener en cuenta de que este tipo de riesgo siempre tiene un nivel
muy alto y es muy peligroso para los trabajadores o cualquier tipo de persona que esté cerca de este riesgo. Bueno, en el ciclo PHVA del riesgo biológico, y como sus siglas lo dicen, planear, hacer, verificar y actuar. En el concepto de este riesgo biológico, en la parte de planear, se reconoce una desviación operativa, que es identificar los medios de producción, que son las materias primas o las herramientas que se utilizan, ¿ya? También la parte de la infraestructura y entorno de trabajo que se realiza la actividad, ¿ya? Y analizar, en este caso parece análisis, definir normas, estándares, equipos adecuados para este agente contaminante. En la fase de hacer es frente de trabajo, en este caso de tener varios procesos o proyectos y establecer un plan de medición de muestreo. En la parte de verificar, que son verificar agentes como las bacterias, los virus, los hongos, los parásitos, y evaluar y tener una valoración que se realicen en todos estos. Y en la parte de actuar, que su misma palabra lo dice, que es ya definir y llevar a cabo las acciones correctivas, ya prevenir y mejorar todas estas acciones. También tener ese control, ese tratamiento, que es implementar las medidas de protección sobre el trabajo y sobre el medio ambiente del trabajo, ¿ya? También es constatar lo planeado contra lo realizado, medidas de inspecciones o auditorías para generar esa información a los trabajadores, para que tengan en cuenta todo eso en el puesto de trabajo. Listo. Por último, nos despedimos de Riesgo Noticias con el reportero Steven Paleshore, la reportera María y la reportera Dani Ordóñez. Religion.